¿Te has sentido inspirado o atraído por alguna temática o alguna persona? Tal vez quieres saber el origen. ¿Para qué prohibir temáticas de crecimiento espiritual y educativo, de sanación personal, si lo prohibido es lo atractivo a las emociones, a las sensaciones? Sex Appeal conduce Sergio AM, porque si es atractivo a tus emociones y a tus sensaciones, es Sex Appeal. Hola, ¿qué tal amigos de Sex Appeal? Yo soy Sergio AM, bienvenidos a este nuevo episodio, lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar de yoga o del yoga. Vamos a hablar con una panelista, una invitada muy especial, ella es Moni. Moni, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto, ¿cómo va todo? Muy bien, muy contenta de tener una ventanita más para conversar acerca de yoga, así que muchas gracias por la invitación. Con todo gusto, amiga, de eso se trata este espacio. Moni, entiendo por yoga como una técnica o una disciplina donde se conjugan el alma, el cuerpo, la espiritualidad y la parte física. Pero me gustaría que seas tú quien nos defina para ti qué es el yoga. En realidad el yoga o la traducción que podemos hacer es unión, y por eso es que hablamos de mente, cuerpo, espíritu, porque es una práctica, es una disciplina que en realidad va mucho más allá de una sola área, ¿verdad? Contrario a lo que solemos pensar o asociar, digamos, que sería que el yoga es asistir a un estudio, hacer una práctica física, una serie de posturas. En realidad, las posturas es solamente una parte o una cara del yoga, porque meditación también es yoga, porque contemplación también es yoga, porque respiración también es yoga. Entonces, lo que buscamos simplemente es que a través de distintas prácticas, distintas formas, logremos llegar a un estado de yoga, que el estado de yoga en efecto sería sentirnos en unión con absolutamente todo, es decir, dejar de percibir como esa ilusión de separación, de que tú estás en un lugar y yo estoy en otro, sino que somos parte de un todo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es cuando te das cuenta de que no eres una gota, sino que eres todo el océano, y literalmente es así. O sea, tú en el océano no puedes ver separadas cada una de las gotas. Entonces imaginemos que todos nosotros, o todo lo que sería la conciencia colectiva, no podemos realmente vernos como separados, digamos. No estamos separados, sino que formamos parte de un todo, y lo que cada uno va desarrollando a nivel de conciencia individual también evidentemente afecta a la conciencia colectiva, que es al final muchísimo más grande que nosotros. Brillante, Moni, una apreciación muy real, es así. Bueno, Moni, quiero que me hables a mí y a nuestros oyentes en Spotify y en todas las plataformas de alojamiento para podcast en las cuales está alojado el programa Sex Appeal o el podcast Sex Appeal. ¿Qué beneficios obtenemos con el yoga? Bueno, los beneficios son muchos. En realidad, mi perspectiva del yoga tiene que ver mucho con el tema de sanar, ¿no? Entonces, obviamente, la parte física podría decirte que desarrollas evidentemente fuerza, que puedes desarrollar flexibilidad, pero algo que he ido aprendiendo sobre todo en la práctica, yo tengo más de 9 años de práctica, tiene que ver con que el mat de yoga en realidad es como un laboratorio de la vida. Entonces, digamos que cuando te subes al mat es como que voluntariamente entras en cierta incomodidad, y eso te va permitiendo de alguna forma practicar cómo puedes ser o cómo quieres ser fuera del mat. Entonces me hablas a nivel de beneficios, y por eso te digo, es algo que traspasa el cuerpo. Tú puedes estar a nivel físico sometido a cierta incomodidad, teniendo posturas que quizá no son unas posiciones naturales en las que tú te pondrías en tu día a día, pero aprendes entonces quién eres tú en medio de la incomodidad. Si sales corriendo, si buscas de repente adaptarlo un poco para poder quedarte y aprender lo que la postura y la vida o cualquier situación tenga para ti, o si en efecto pues te vas a quedar para aprender sin ni siquiera buscar algún tipo de adaptación, sino quedarte en la incomodidad desde el entendimiento de que la incomodidad, así como todo en la vida, pasa. Entonces, ¿qué beneficios? Obviamente
simplemente ir transformándonos también nosotros a nivel mental, haciéndonos muchísimo más fuertes y también, por supuesto, más flexibles. Siempre me gusta esta concepción dentro del yoga de que no solamente hay un cuerpo físico, sino que también tenemos un cuerpo sutil. Entonces, a medida de que en mi cuerpo me voy haciendo más fuerte y me voy haciendo más flexible allá afuera en la vida, en el día a día, fuera del mat, también me voy haciendo más fuerte y más flexible, porque tanto mi cuerpo como mi mente y mi espíritu lo van integrando, digámoslo así. Entonces, los beneficios, pues obviamente también a nivel respiratorio, vas desarrollando muchísimo mayor capacidad de respiración, funciona mucho para trabajar temas de ansiedad, porque obviamente pues es una manera de mantenerte en el momento presente. Estás sometido, como te digo, si estás trabajando con posturas a nivel físico, que o estás pendiente de la postura o te caes o te sales o cualquier cosa, ¿no? Entonces te permite estar con todos tus sentidos aquí y ahora sobre tu práctica. Entonces sí, pues hablarte de muchos beneficios, ¿no? A nivel espiritual, muchísimo crecimiento, también muchísimo mayor claridad a nivel mental y físicamente, pues todos los beneficios que te puede traer a nivel tanto respiratorio como en la parte de fuerza y flexibilidad, y también para corregir incluso algunas lesiones que las personas puedan tener. Wow, fantástico. Moni, es decir, ¿en qué estado? Cuando hablo de estado, me refiero pues a esa parte de tranquilidad, esa parte pues psicológica del ser humano. ¿En cualquier estado se puede llegar a hacer la práctica de yoga? Sí, en realidad, si tú me preguntas a mí, y aquí quiero hablarlo como muy desde mi perspectiva, ¿no? A Exacto. veces las personas, vamos a decirlo así, cuando se acercan, y no voy a hablar únicamente de yoga, cuando digo, me meto en el gimnasio, practico fútbol, me voy a CrossFit, hago yoga, etcétera, yo quiero a veces como escaparme, ¿verdad?, de la rutina, y esa es la búsqueda, a veces por la parte física o simplemente por salirme de lo que está ocurriendo en mi vida. Entonces es la forma en que me aíslo. Para mí el yoga es todo lo contrario, o es lo que me ha venido dando durante todos estos años. ¿Por qué? Porque para mí es un lugar de encuentro. Entonces, si yo me subo al mat de yoga y siento rabia, consciente o inconscientemente, pues el mat me lo va a reflejar. De hecho, te puedo contar una anécdota. Claro que sí. En la que una vez tenía mucha tristeza y mucha rabia por una situación que estaba atravesando, y era como que a nivel consciente yo no quería aceptar que me estaba afectando tanto. Entonces yo continué con mi día a día, me subí al mat de yoga a practicar, y una postura que tengo, en ese momento tenía más de, 7 años alcanzando, 7 años practicando y logrando la postura perfecto. Esa práctica me caí no sé cuántas veces y no me salía la postura y no me salía la postura y no me salía la postura, hasta que literalmente me senté y me puse a llorar de la frustración. Pero yo sabía que no era el mat, ¿verdad? O sea, claro, no era la postura, yo traía esa carga, y lo que me permitió el yoga fue sentarme con eso que estaba sintiendo, liberarlo, y después de un rato llorando, etcétera, me volví a subir a mi mat y logré la postura. Entonces, me preguntas, ¿se puede uno en cualquier estado? Sí, sobre todo si tú estás dispuesto a que la práctica te transforme, que la práctica te atraviese. Es decir, que bien sea que te permita ver lo que no estás viendo, justamente por estar tan sumergido en el día a día, o para que en este caso puedas liberar lo que sea que estás trayendo. Entonces me preguntas si en cualquier estado. Para mí, en cualquier estado, porque puedes llorar cualquier cosa que te esté pasando, puedes quemar cualquier cosa que te esté pasando también, o puedes simplemente elegir soltarlo a través de tus movimientos. El cuerpo, y es una de las líneas por las que ahorita estoy, que me quiero preparar aún más, está demostrado que el cuerpo tiene memoria y el trauma se aloja también en el cuerpo. Entonces el integrar el cuerpo como parte de un proceso de sanación nos permite a nosotros liberar ciertas memorias que están alojadas en partes del cuerpo, y que va más allá de la mente, de que te protejas mentalmente de algún trauma. El cuerpo también tiene esa memoria, y el moverlo y el resignificar y el conectar con tu cuerpo también te va a permitir liberar todo eso que tengas acumulado. Entonces yo diría que sí, que podemos subirnos en cualquier estado, pero permitiendo o estando dispuestos a que la práctica nos muestre y saque todo lo que tenga que sacar. Genial. Ahorita tocabas el tema de las posturas, hace unos cuantos minutos atrás. Entonces, teniendo en cuenta esto de las posturas, ¿cuáles son las partes del cuerpo en las que se ven desde
desde la parte física o desde el ámbito físico suelen las personas pues ejercitar o suelen las personas conectar en la técnica de yoga? En realidad es muy integral. Sabes que cuando estoy con los practicantes a veces me dicen como, ay, mira, yo siento que estoy utilizando partes del cuerpo que nunca había utilizado, que no sabía que estaban allí, y a mí misma me pasó. De hecho, yo te comentaba hace un rato que yo soy docente, y entonces en la época en la que yo empecé a practicar, yo era profe en un colegio, daba clases de secundaria, y recuerdo que practicaba los lunes y los miércoles. Entonces literalmente llegaban los miércoles, a mí los dolores más fuertes no me daban al día siguiente, sino a los 2 días. Entonces cuando llegaba el miércoles, tenía chicos de 10º grado, 4º año, no sé cómo sea el grado por allá, pero más o menos de 15, 16 años, ¿no? Entonces yo les decía, escriban ustedes en la pizarra. Entonces se volteaban y me veían, ¿hiciste yoga? Y yo, sí, me duelen mucho los brazos y no puedo escribir hacia arriba. Entonces sentía literalmente que activaba partes del cuerpo que no sentía, o sea, o no lo hacía en la cotidianidad. Claro. Te puedo ir contando que en efecto utilizamos mucho las piernas, obviamente en las posturas, en las series de posturas que sean de pie, mucho estiramiento de la parte posterior de las piernas, los isquiotibiales, que he descubierto que es una de las zonas que la gente pues tiene más recortados o les cuesta un montón poder estirar ahí las piernas. En las caderas se aloja mucho las emociones, y hay algo particular que nosotros no consideramos. Nosotros pasamos mucho tiempo de nuestro día sentados, manejando, trabajando frente a un equipo, o sea, frente a una computadora, como sea. Pasamos mucho tiempo sentados, entonces también darle movilidad a la cadera resulta súper importante, y muchas posturas de yoga lo promueven. Adicionalmente, el abdomen, en varias posturas que requieren estabilidad, utilizas también el abdomen, incluso a nivel de corrección de las posturas, o sea, tratando de mantener una pelvis neutra, contrario a lo que uno pudiera pensar que solamente nivelas la cadera. Más bien es como que tratas de cerrar o de unir tus costillas, y ahí al activar el abdomen automáticamente la cadera se endereza. El pecho también, obviamente todo lo que tiene que ver con aperturas, con hacer arcos, se involucra mucho el pecho, se involucra mucho los hombros, ¿verdad? La rotación de los hombros para poder abrir. Entonces sí, yo creería que muchas de las posturas también involucran el ver de repente hacia arriba, entonces la activación también de la zona del cuello es importante. Entonces si tú me preguntas, pues integral, manejamos absolutamente todo. Muy bien, muy bien. Moni, es algo que te voy a preguntar muy a ámbito personal mío. Más que preguntar, es una consulta. ¿El yoga lo ves desde el punto de vista de la religión o desde el punto de vista de la fe? Wow, desde la religión o de la fe, desde la fe. Muy bien. Digamos, hay mucho tabú a veces con la práctica. Sí. Religiones que incluso pues condenan la práctica o la niegan, considerando que no sea algo de su religión o que se identifica en este caso con una religión en particular, y en realidad no es así. Es decir, en este caso, si bien es una práctica que surge en la India y tiene pues miles de años, ¿verdad? Sí. Resulta que en realidad no tienes que ser hindú, ¿no? Practicar el hinduismo para poder practicar yoga o para poder sentir que estás sanando a través de la herramienta. En el yoga, justamente si hablamos de que el significado de yoga es unión, no se está excluyendo a nadie por su religión para la práctica. Entonces en realidad tiene que ver más con fe y con entrega a la práctica, con saber que te estás yendo a encontrar contigo mismo, que probablemente te vas a enfrentar a emociones, a cosas que no te va a gustar encontrar, pero que te va a ayudar la práctica a trascenderlas. Entonces, definitivamente para mí tiene que ver con un tema de fe y no con un tema de religión. Fabuloso. Esto que nosotros estamos hablando acá con nuestra invitada hoy, Moni, panelista que está en Costa Rica,
en la hermana República de Centroamérica. Estamos hablando, amigos, podcaster que vienen llegando ahora acerca del yoga, tocando y tratando temas como sanación, como la fe, el manejar y conocer el cuerpo, ¿verdad? Soltar, como lo acaba de decir Moni, soltar emociones ahora, ir sanando de todas esas cosas que hemos, en nuestro trasegar de la vida, hemos ido conociendo y hemos ido acumulando. Moni, ahora que estamos hablando de todo esto, ahorita hablabas algo de la apertura. ¿Qué sería la apertura? La apertura, mira, hay algo que yo pues he venido sintiendo y reconociendo, no solamente en mí, sino incluso con las personas con las que tengo la fortuna de compartir práctica, y tiene que ver con que muchas veces nosotros deseamos un montón y nuestra mente es experta en unos sueños maravillosos, amplios, etcétera, pero la pregunta vendría por ¿realmente nosotros estamos dispuestos a vivir, a experimentar esa grandeza? Exacto. Nosotros estamos dispuestos y disponibles para que cuando eso grande llegue, nosotros podamos sostener esa grandeza. Tiene mucho que ver con un tema incluso como de merecimiento, ¿no? Sí. De vivir a corazón abierto, de no andar recortando emociones, de no andar quizá dosificando lo que damos, porque entonces si me entrego mucho, no, o sea, un montón de cosas. A veces yo siempre digo que tenemos más temor de lo que podemos ser que de lo que no. O sea, a veces pensamos mucho en el, ay, ¿y si pasa esto y entonces no? ¿Y si pasa esto y entonces no? ¿Y qué pasa si sí? Muy bien. Solemos preguntarnos qué pasa si sí. Ahí hay un tema importante. Entonces, total, realmente la apertura tiene mucho que ver con, ok, estos son mis sueños, esto es lo que yo deseo, estoy trabajando para esto, y en efecto, hacerse responsable no es nada más hacerse responsable de lo que pesa. También hay que hacerse responsable de lo que uno sueña y de lo grande que puede ser. Entonces, me hago responsable de esos sueños y salgo adelante con ellos para realmente volverlos realidad, o nada más me quedo en un bla bla, ¿no? Claro. Entonces, mucho tiene que ver, como te comento, incluso con la capacidad para recibir, ¿sabes? Porque nosotros estamos inmersos en una sociedad que premia el hacer, pero no premia el sentir. Entonces, estamos que mientras más productivo eres mejor. Eres increíble porque eres súper productivo. Pero ¿qué pasa si reconozco, por ejemplo, que una emoción me tiene superada y hoy, no sé, por ponerte un ejemplo, no hubiese podido tomar la sesión del podcast? Claro. ¿No? Sino que te digo, oye, honestamente, y te lo pongo así, yo a veces hago pasteles, tortas, dulces, Sí. y he tenido momentos en los que le he dicho a la gente que me pide, les he dicho, ¿sabes qué? Como para mí el cocinar es también es una forma de dar amor, prefiero decirte que te entrego esto mañana porque hoy no me siento bien. O sea, hoy no podría entregarte esto desde el amor que para mí significa. Entonces, desde la honestidad prefiero, si a ti no te importa, entregártelo mañana, por ejemplo. Ahí yo me estoy haciendo responsable de lo que siento, ¿ves? Y estoy diciendo, realmente estoy estando, o sea, o estoy para mí, porque estoy conectando con cómo me siento y al mismo tiempo siendo honesto también con el otro. ¿Por qué? Porque me premiarías porque te hagas quizá el dulce, pero no por desde dónde lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta mucho tomarnos esas pausas, preguntarnos nosotros mismos cómo me siento y estar dispuestos a la respuesta, porque ese es el otro tema. Cuando tú me preguntas cómo estás, ¿tú estás realmente dispuesto a escuchar la respuesta? Totalmente. Ahorita que tocabas el punto del amor, ese eje temático, intuyo que a través del yoga pues se salvan vidas en el sentido de pues esas personas que llegan cargadas de estrés laboral, esas personas que llegan cargadas del estrés pues de pareja sentimental, y pues esas personas que llevan cargadas, como bien lo decíamos, de alguna situación que vivieron en el trasegar de la vida, y pues a través de esta disciplina yoga esas personas pueden ir avanzando y pueden ir soltando, y es lo que tú dices, es con lo que tú cerraste ahora al final. ¿Qué opinas de esto? ¿Lo crees así? Sí, porque yo misma lo he experimentado. Muy bien. Para mí el yoga es un ancla, digamos, cuando a veces las emociones o las situaciones se están poniendo durísimas y siento que no me quiero parar, etcétera. El mantenerme en la práctica es lo que me saca de ese estado. Cuando mi papá falleció fue una de las cosas que me sostuvo. O sea, ahí yo lloraba y de repente en las meditaciones me encontraba a mi papá y lo sentía espiritualmente, estaba súper conectada con él, y para mí sí lo sano. Como te digo, tú te
vas haciendo más fuerte, ¿no? He tenido oportunidad de pasar quizá algún desamor en algún momento en que no tenía la práctica tan firme como ahora, o sea, no era tan constante y yo dejaba que la emoción me llevara, entonces yo lloraba y no comía y me sentía súper mal, etcétera, y ahora no, ahora hay una misma, y ahí hablamos de sanación, ¿no? Tienes como un mismo estímulo o una situación que se repite y tu respuesta es distinta, y parte de lo que me ha ido haciendo más fuerte mental, espiritual y físicamente es la práctica, porque aprendí a estar para mí, dejar de huir de lo que sentía, dejar de anestesiarme para acompañarme, y eso para mí es el yoga y es lo que transmito siempre en las prácticas. Siempre, de hecho, cuando yo doy las clases, la intención de la clase para mí no es vamos a estirar la parte de atrás de las piernas, no, ok, ¿qué energía se trabaja desde el estiramiento de la parte de atrás de las piernas? Arraigo, pertenencia, seguridad, confianza en la vida, y ahí lo intenciono, algo que te mantenga mucho más allá. Entonces, digamos que cuando lo físico te diga sal corriendo porque esto está horrible, tú sepas que estás ahí por otra cosa. ¿Me explico? Total. Y entonces te quedas y lo respiras y sabes qué va a pasar, y allí te vas haciendo más fuerte, y allí vas sanando, y allí te vas encontrando. Y es lo que yo siempre les digo, lo más grande que te puede pasar es saber ser tu mejor acompañante, porque lo de afuera va a poder cambiar, las personas van a poder estar o van a poder dejar de estar, pero con la única persona con la que tú realmente te acuestas a dormir todas las noches de tu vida es contigo mismo. Cuando todas las voces a veces se callan, la única que queda es la de tu mente. Entonces tienes que aprender a convertirte en tu mejor acompañante. Así es. Moni, tus redes sociales para quienes nos están escuchando y quieren pues seguirte en redes, ver lo que haces, ver las técnicas que utilizas y todo lo demás, ¿puedes decirlas por favor, tus redes? Ok, en Instagram y TikTok pueden encontrar la cuenta como @esyogaconmoni, incluido el es por delante, es yoga con Moni. Muy bien, estamos hablando acerca del yoga, de las perspectivas que toca Moni como instructora o como maestra de yoga, y pasando por muchas aristas que a ustedes como oyentes les gusta saber, y de esa parte que de pronto tienen un cierto conocimiento mínimo, y pues está acá Mónica para ampliar todo esto. Moni, ahorita pues hablabas de todo esto, de tu situación muy íntima, muy particular, muy estrecha que viviste con lo de tu padre, y decías de que eso, el yoga pues fue lo que te ayudó a sanar, que te hizo mucho más fuerte, ¿verdad? Y hablabas de las posiciones, de agradecer y todo. Entonces cuando la pregunta que quiero, o la consulta que quiero llevar es esta: cuando eso te sucedió, es difícil que todos los seres humanos pues tomamos ese camino para partir en la vida espiritual. La pregunta es, ¿en yoga hiciste algo en agradecimiento a tu padre? ¿Cómo fue eso? Mira, la situación fue súper difícil porque murieron 3 familiares, o sea, fallece mi abuela, a los 15 días fallece mi papá y a la semana fallece mi tía. Wow, fuerte. Fue con el tema de la pandemia, fue claro, por COVID, y era como no me estoy terminando de reponer de una cosa cuando ya venía lo siguiente, otra, ¿no? Y aparte vivirlo a distancia, porque ellos estaban en Venezuela, entonces eran como demasiadas cosas, claro, al mismo tiempo, y siempre era ok, vamos a movernos, vamos a ganar más vida, porque no hay otra forma de honrar sino desde la vida. Exacto. No, como digamos, se fueron ellos, pero tú sigues vivo. Entonces no hay mejor forma de honrar lo que fueron, lo que te dieron, lo que aprendiste con ellos, que viviendo. Y creo que desde allí era justamente buscar el moverme, el buscar mi salud, el buscar continuar, aprovechar el día y la vida que yo sí tengo. Y desde allí me preguntabas, agradecimiento, sí, mucho agradecimiento, y también, como te digo, darme el permiso de que la práctica me permeara, de que si llegaba, no sé si has escuchado como esto de que los colibríes son como almas que te visitan. Entonces a mí me gusta mucho practicar al aire libre, y si llegaba un colibrí, saber que había un mensaje allí para mí, saber que o sea, estar receptiva a los mensajes, ¿sabes? Como realmente decir, ok, estoy viva y estoy viva para algo, y qué maravilla poder tener los ojos, los sentidos
oídos y el corazón tan abiertos como para entender que aquí no estoy sola y que hay otras formas de comunicarse. Qué lindo. Moni, en realidad para mí ha sido un placer, ha sido pues algo gratificante y créeme lo que ha sido edificante el poder escuchar todo el conocimiento que tienes y que nos has dado, que nos has compartido, ¿verdad? Acerca de lo que es el yoga, de manera que te agradezco mucho. Muchísimas gracias, amiga. Muchas gracias a ti, Sergio, la verdad es que ha sido maravilloso y como lo digamos intencionado, ¿no? Que sea algo como ligero, no es de algo tan teórico, sino Exacto. como realmente compartir la experiencia. Yo soy de las personas que piensan que a veces cuando nos presentan algo muy teórico, pues uno le resta importancia o es como que no le prestas tanta atención, pero incluso cuando tú estás en un proceso y te sientes mal y te sientes triste, quizás estás más receptivo a escuchar qué le ha servido a otras personas para salir de un estado similar al que tú estás, y quizás desde allí todos tengan el corazón, la mente, el espíritu un poco más abiertos a escuchar cómo esta herramienta nos puede ayudar un montón y quizás estar dispuestos también a intentar. Muy bien, bonito abrazo fraternamente a la distancia. Ella es Yoga con Moni, nuestra panelista. Gracias, amiga, nos reencontramos en cualquier momento. Muchas gracias, seguro que sí. Un abrazo muy fuerte y saludos a todos.